Muchas gracias, Pilar, por tus palabras, por tu presentación. Agradecer al Consejo General la oportunidad de estar con vosotros y para intentar transmitiros un poquito de mi experiencia y, pues un poco viajar más seguros. Bueno, pues el título del seminario webinar es cómo aprender a prevenir las enfermedades del viajero y en concreto mi parte va a tratar del microbioturismo Wanderlust seguro. Y es que el Wanderlust, las ganas, la pasión de viajar es una cosa inherente a nuestra, siempre ha sido un poco tendencia, pero ahora en nuestra generación tenemos muchas más facilidades y la pasión por viajar está presente y lo que queremos es viajar seguro. El término microbioturismo es un término que ha acuñado, que he definido y se basa fundamentalmente en una actualización, en actualizar el término de enfermedades del viajero. Porque el aumento de los viajes internacionales, como bien ha dicho Pilar, ya sea por trabajo, por placer, en definitiva, el fenómeno de la globalización y, por desgracia, también cada vez más presente los efectos del cambio climático, son unas circunstancias que están facilitando a los microorganismos la posibilidad de desplazarse a otras zonas del planeta donde antes no existían. Por tanto, tenemos que tener presente que el turismo no solamente va a ser para nosotros como pasajeros, como turismo de placer, sino que los microbios también están viajando con nosotros, están de turismo. Por tanto, tenemos que tener presente, como vemos aquí en estos recortes de prensa, que desde siglos se ha demostrado que no existen fronteras para nosotros, especialmente en los últimos años podemos viajar a cualquier parte del planeta en menos de 24 horas, pero es que esas fronteras tampoco van a existir, por tanto, para los microorganismos. Además, vemos que en ese trasiego de microbios cuando estamos viajando en el espacio se ha descrito que existen posibilidades de mutaciones genéticas y en cuanto esos microbios pueden volver a adaptarse a viajar con otros turismos, bueno, o sea, con otro tipo de turismo, con otros turistas, todo eso podemos actuar nosotros como portadores de agentes infecciosos, transmitiendo así la enfermedad. Y así, en la prensa más actual, en el año 2021, se hizo referencia a que las bacterias pueden volar cientos de kilómetros y atravesar el Atlántico de una forma tan rápida como lo hacemos nosotros, cruzando el planeta en menos de 24 horas. Además, tenemos que resaltar que últimamente el sector turístico presenta un mayor dinamismo, de tal manera que en los últimos años el crecimiento ha sido fundamentado en el ecoturismo, en el turismo basado en la naturaleza y el turismo exótico. Por tanto, muchas enfermedades han dejado de ser insólitas de forma aislada, sino que se están convirtiendo en realidades a las que los profesionales de la salud tenemos que enfrentarnos a diario, ya sea en el laboratorio clínico para hacer un diagnóstico, ya sea con nuestros compañeros en la oficina de farmacia, que tenéis que estar muy informados para intentar ayudar a nuestros usuarios a resolver sus posibles dudas. No tenemos que perder de vista que además el baby boom es un fenómeno que está cada vez en auge. Es un fenómeno en el que en el segundo trimestre del embarazo, que es un poco el más estable, la tendencia es hacer como esta especie de luna de miel antes de que nazca nuestro bebé. Y la cuestión es que los destinos elegidos por las parejas, estamos hablando de turismo exótico, de como las islas del Pacífico o incluso hacer safaris. Entonces tenemos que estar presentes de que tenemos que tener muy consciente de los peligros que podemos tener. Hay que estar informados y tenemos en España la suerte de tener una red nacional de vigilancia epidemiológica que está muy actualizada en todas las enfermedades emergentes. Tenemos también la red de GeoSentinel, que es la Sociedad Internacional de Medicina Tropical. Por supuesto, el Centro de Coordinación de Alertas de Emergencias Sanitarias, como bien ha dicho Pilar, ha sido referente durante nuestra pandemia de SARS-CoV-2. Y también tenemos los CDC a nivel internacional y europeo. Voy a intentar aunar en dos partes las enfermedades viajeras más frecuentes y además el diagnóstico de laboratorio. Lo he querido hacer junto para cada una de las enfermedades para que sea más fácil desde un punto de vista práctico. Las enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Por qué hago referencia a este término? Bueno, pues porque las arbovirosis, como vemos ahí, que es el término de inglés, son virus que se transmiten a través de los artrópodos, fundamentalmente por los mosquitos, son las que están como emergiendo y van a ser el punto de referencia principal de nuestra presentación. Pero vemos en la parte derecha de esta diapositiva como en junio de 2023, he cogido los últimos datos de este mes, como en junio de 2023 hay un rebrote de casos de sarampión en Jordania. Por tanto, son enfermedades que ya estaban mantenidas, pero que están reemergiendo. Por supuesto, vemos como destinos exóticos como Costa Rica,
que el dengue sigue en aumento, o cuando vamos a visitar zonas de Asia, como Corea del Sur, donde la malaria autóctona también está aumentando. Bueno, vamos a empezar por la parte de los virus, en concreto, como hemos dicho, con las arbovirosis. En primer lugar, vamos a hablar del dengue. El virus del dengue es un virus ARN. Esto va a ser prácticamente compartido con todos los arbovirus que vamos a tratar hoy en la presentación. Son virus envueltos. Y desde el punto de vista genético, solamente voy a centrarme en el caso del dengue porque es muy importante que su parte genética, tenemos una serie de proteínas que derivan de la parte estructural, pero otras que van a tener como en la traducción proteínas no estructurales, y tenemos que fijarnos en la proteína no estructural número 1, NS1, porque va a ser fundamental para el diagnóstico. El dengue es una enfermedad que afortunadamente en la mayoría de los casos puede pasar asintomática o como un síndrome febril específico, pero en muchos casos puede derivar a tener complicaciones, afortunadamente en menos del 5% de los casos, y puede acabar en dengue hemorrágico. De ahí la importancia de tener un antecedente claro de haber viajado a un sitio con una zona endémica de dengue. La transmisión fundamental es por los mosquitos Aedes, en concreto Aedes aegypti y Aedes albopicus. El último, el Aedes albopicus, no tiene que sonar a todos porque es el mosquito tigre. El mosquito tigre, sabéis que en la prensa ha salido de forma bastante repetida y veremos después diapositivas en las que demos la referencia de cómo se ha diseminado por nuestro país. Otra vía de transmisión son la perinatal, cuando la mamá se ha infectado durante los días previos al parto. En la lactancia materna también puede ocurrir transmisión del virus dengue y de forma más puntual en transfusiones y por el contacto sexual. Vemos aquí en la imagen como que el dengue, cuando ya presenta ese exantema que afortunadamente respeta las manos y los pies, pero eso ya es un indicativo de que la enfermedad está siendo sintomatológica y hay que intentar tratarlo de la mejor manera posible para que no derive en un dengue hemorrágico. La distribución geográfica del dengue, como vemos aquí en esta diapositiva, vemos que hay como un antes y un después del COVID, que en realidad eso lo estamos aplicando para muchas cosas de nuestra vida. Tenemos pre-COVID, post-COVID. Bueno, pues vemos en el año 2019 cómo la distribución geográfica del dengue se centra fundamentalmente en el sudeste asiático, en las islas del Pacífico y sobre todo en América del Sur. Sorprendentemente, y a diferencia de otras enfermedades, vemos que en África, que puede ser un destino en el que siempre nos sospechamos y que tiene muchas enfermedades, pues afortunadamente en este sentido no tiene tanta causa de dengue. Vemos como después de la pandemia, esto ha sido consultado recientemente este fin de semana, vemos cómo ha disminuido muchísimo el número de casos de dengue, afortunadamente. Vemos que especialmente el descenso ha sido más llamativo en América del Sur, pero el sudeste asiático sigue siendo el punto de referencia y la zona endémica de dengue. Por tanto, no tenemos que olvidar que si regresamos del sudeste asiático, de las islas del Pacífico con sintomatología de un síndrome febril específico y podemos recordar algún tipo de picadura, hay que tener en cuenta esta situación para poder comentarlo y que sea diagnosticado y tratado lo antes posible. En el caso de España, me gustaría hacer un hincapié especialmente en el dengue. En otras enfermedades no hay tanto que decir, pero en el dengue sí, porque tenemos casos autóctonos en el dengue. Vemos que lo que es la imagen hace referencia a datos de la vigilancia entomológica que se han realizado en nuestro país. Bueno, vemos que en Cantabria y Castilla y León no tenemos datos, pero en el resto vemos que en la zona donde se ha estudiado, en la zona más bien del norte, en Galicia, por ejemplo, donde más estudios se han realizado en diferentes zonas, está ausente Aedes albopicus, el mosquito tigre. En cambio, vemos que está perfectamente instalado, lo tenemos con nosotros, de toda la área mediterránea, desde Girona hasta Cádiz. Y también se ha concentrado mucho en las Islas Baleares, Canarias, en los que no tenemos, como sorprendentemente en África no destaca el dengue, pero ya vemos incluso en zonas ya del interior en las que se está siendo introducido en color azul, en la zona más de reciente introducción, en Extremadura, en algunas zonas de Extremadura, en el País Vasco, en Navarra y también en el interior de Cataluña. Y también vemos aquí cerca de Madrid, Castilla-La Mancha. Por tanto, es cierto que el dengue, aunque sus primeros casos descritos en Europa fueron en Francia en 2010 o en Croacia 2007-2010, en España en 2018 ya hubo unos casos, sé como que se estabilizó, luego ya pasó en Cataluña, en Madrid se hizo referencia al primer caso de transmisión sexual y luego en 2022 lo más reciente fueron el acúmulo de casos en Ibiza. ¿Cómo se diagnostica el dengue? Bueno, pues esto va a ser también un poco común para todos los arbovirus. Todo va a depender del tiempo que ha transcurrido desde el inicio de los síntomas. Si el tiempo ha sido inferior a 7 días,
vamos a poder recurrir a técnicas de biología molecular, la PCR, que sabemos que eso ya está instalada en un montón de pruebas a día de hoy en el laboratorio. El virus del dengue hemos dicho que va a ser también diagnosticado por el antígeno NS1, de ahí que hemos hecho referencia a su forma, a su estructura genética, porque es de los pocos arbovirus en los que podemos tener una detección fiable mediante una inmunocromatografía. Por ELISA más sensible, pero la inmunocromatografía también existe en el caso del dengue. Eso es una cosa muy buena, un tema muy bueno de tener esa habilidad práctica del resultado. Luego, si ya han pasado más de 7 días, tenemos que recurrir a la serología IgM, IgG, tenemos que detectarlas en suero y aquí va a ser importante tener en cuenta la reactividad cruzada con otros flavovirus que vamos a ver, como el Zika, el virus del Nilo occidental, etc. Quería hacer un hincapié también que en el dengue hay 4 serotipos, del 1 al 4, que afecten a humanos. Y quiero decir aquí que la vacuna, que nos hablará después Rosario, pues la vacuna va a cubrir a algunos serotipos y el problema que tenemos con ellos es que cuando tú te infectas de forma natural por un serotipo del dengue, en principio la enfermedad puede ser muy leve, asintomática, no podemos tener mayor consecuencia y hay un momento temporal de unos meses en lo que puede haber como protección cruzada a otros serotipos, pero eso desaparece. Y el problema es cuando nos volvemos a infectar por el dengue, en este caso por otro serotipo distinto, es cuando se aumenta el peligro de tener un dengue complicado, un dengue hemorrágico. El Zika, vamos a pasar a otro arbovirus en el que la transmisión es la misma, es vectorial por los mosquitos que hemos visto antes, por Aedes, de forma puntual por transfusiones, trasplantes, pero aquí me gustaría resaltar que la importancia de hablar del Zika va a ser por la transmisión que tiene a nivel vertical, tanto intraútero como perinatal, y la transmisión por contacto sexual. Aunque nos quedemos con ideas claras de cada uno de los arbovirus, ya tenemos mucho ganado de cara a ayudar a nuestros usuarios cuando nos pregunten. La leche materna me he puesto como un inciso porque se ha aislado el virus en leche materna, pero no se ha llegado a confirmar la transmisión. ¿Vale? Entonces nos quedamos con que el virus Zika, por supuesto, la transmisión vectorial, pero lo más importante que tenemos que tener presente es la transmisión vertical y contacto sexual. En el síndrome de Zika congénito, como podemos ver, suele destacar fundamentalmente la microcefalia. Pero además pueden presentarse otras limitaciones en el desarrollo de los bebés. Dificultades auditivas, rigidez muscular, dificultades visuales, por supuesto el desarrollo limitado del cerebro es evidente. Y luego quería también comentar que un poco depende del trimestre de infección de la mamá. Cuando se ocurre la infección en el tercer trimestre, la microcefalia, por ejemplo, que es la más característica asociada al síndrome de Zika, pues puede ser que no se vea en el nacimiento y que sea posterior. La distribución geográfica del Zika vemos aquí en el mapa, pues que es también amplia. Se centra sobre todo en el continente americano, sudeste asiático, en África también tenemos algunas áreas y vemos también que el Zika tenemos en Francia. En Francia ha habido casos autóctonos de Zika. Eso hace referencia a que también el mosquito, el Aedes albopicus, el mosquito tigre, o aegypti en menor proporción, se está instalando en Europa. Lo que tenemos que ver de forma positiva en este mapa es que no hay brotes de Zika activos en ninguna zona del mundo, afortunadamente. ¿Vale? Me gustaría hacer un poco de zoom y centrarnos en el sudeste asiático, porque como vemos aquí está en color amarillo, significa que el virus ha existido previamente, no está ahora mismo inactivo, pero hay que estar en alerta porque continúa el vector allí, los mosquitos y estamos expuestos. Y lo que quería hacer el zoom es porque vemos que los destinos que son más atractivos, lo que hablábamos antes, el ecoturismo, el turismo exótico, tenemos destinos como Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, todos son sitios, Filipinas, son sitios muy atractivos vamos, que es que estamos deseando conocer ese mundo y esa parte del mundo. Y claro, pues fijaros que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo. Si vamos al continente americano, pues lo mismo, tenemos destinos muy sugerentes de asistir, como Cuba, Jamaica, la República Dominicana, Puerto Rico, y muchos de estos en concreto vemos que ya han cambiado el color, está en color rojo. Eso significa que el virus está volviendo o bien ha aparecido nuevo o se está reintroduciendo. Vamos a ver un poco ahora, como los vectores principales son los mosquitos del género Aedes, vamos a ver cómo Aedes aegypti
es el vector que por naturaleza en un principio estaba adaptado a transmitir el virus Zika. Vemos que en Europa, afortunadamente, la situación es muy estable pre y post-COVID. Vemos que en todos los sitios donde se ha hecho estudio está ausente. El color verde es que el mosquito está ausente. En cambio, si ya nos fijamos en Aedes albopictus, el mosquito tigre, cambia la cosa. Cambia la cosa y es preocupante porque vemos como los casos autóctonos que hemos comentado antes que hubo en Francia, pues vemos como ya la cuenca del Mediterráneo, ya antes del COVID, ya teníamos instaurado bastante cantidad en Aedes albopictus. Pero si miramos ahora, después de la pandemia, en el año 2021, bueno, todavía estamos un poco ahí saliendo, pero fue cuando se retomaron de nuevo los estudios, vemos como ya en España hay zonas en las que se está introducido el color así un poco más beige, naranja, y está establecido en cada vez en zonas más amplias de Europa. Como hemos dicho que sí, es incuestionable que la transmisión sexual del Zika está más que demostrada, tenemos que tener precauciones en las parejas que están intentando concebir un hijo. De tal manera que si realizamos un viaje a estas zonas como visto endémicas, tenemos que tener la precaución de utilizar métodos de barrera como preservativo o directamente no tener sexo durante al menos, en el caso del varón, 3 meses después de regresar del periodo, o sea, del lugar donde hemos estado de vacaciones, y sin mujer 2 meses. En definitiva, si al final la pareja es heterosexual y han viajado juntos a un destino turístico, como vamos a poner, por ejemplo, Camboya, pues al regreso tendrían que estar 3 meses teniendo precauciones para intentar evitar la transmisión del virus Zika al bebé. El diagnóstico, pues lo mismo, por PCR a tiempo real, es el diagnóstico de referencia siempre que haya pasado menos de 7 días desde el inicio de los síntomas. Aquí he puesto la imagen esta tan graciosa de Mannequin Pins porque la característica del diagnóstico de virus Zika es la muestra de orina. Con la muestra de orina podemos tener un diagnóstico incluso permanente, es decir, se ha aislado el virus Zika durante hasta 30 días en las muestras que llegaron con una mujer y se puede detectar de una forma un poco invasiva y con certeza. La serología sería posterior, a partir del 7º día, detectar el GM y IgG. Ojo con la reactividad cruzada, en este caso con el dengue, tendríamos que hacer otro tipo de estudios para confirmar que es el virus en cuestión. Y como la transmisión es sexual, pues podríamos detectar el virus Zika en otras muestras como el semen, cuando ya puede afectar a nivel de encefalitis el encefalorraquídeo, y en el caso de los niños, pues de los neonatos podríamos utilizar saliva, o en el caso de los fetos, cuando hay una sospecha de un síndrome congénito de Zika, podría ser por el líquido. Ahora tenemos otro virus, el chikungunya, que es un virus que se caracteriza por tener un dolor de articulaciones muy exagerado. Le llaman, de hecho, la fiebre quebrantahuesos. Es un poco similar también en el dengue. Entonces, cuando tenemos un viaje a zona endémica y tenemos ese dolor articular, aparte de tener una fiebre injustificada, tenemos que pensar en al menos uno de estos tipos de arbovirus. Aquí he puesto esta tabla, que es muy significativa, que la podemos tener para consulta cuando lo necesitemos, de cómo la sintomatología de los 3 arbovirus es bastante similar. Luego hay algunos matices. Por ejemplo, en el caso del virus Zika, puedes resaltar una conjuntivitis que no se afecta tanto en los otros casos. Y en el chikungunya, fijaros cómo la artralgia, las mialgias son exageradas. Le llaman, como digo, quebrantahuesos. Y la transmisión del virus chikungunya también es por los mosquitos Aedes, perinatal, y llama la atención que cuando se hace un trasplante a nivel corneal se han detectado casos de transmisión de este tipo de virus. Es llamativo y curioso. La distribución geográfica del virus chikungunya vemos que también es un poco a nivel mundial, sobre todo en América, el sudeste asiático, África, aquí ya tenemos bastante también prevalencia, y luego vemos en Europa, el virus chikungunya, tenemos su transmisión autóctona y se han informado casos en Francia y en Italia. En España, no sé si recordáis, en 2019, un poco cuando ya después se desarrolló la pandemia, que se habían publicado o se había hecho difusión de que había en 2019 3 casos confirmados de autóctonos, o sea que la transmisión ha sido aquí, en España, del virus chikungunya. Luego se demostró que no fue así, que fue un error de diagnóstico, y la historia eran pacientes que venían de Islandia, habían estado veraneando en la costa mediterránea, en concreto en Alicante, y ellos asociaron aquí a las picaduras de mosquito y ya se desató la alarma, pero no. A día de hoy en España no tenemos casos autóctonos todavía de chikungunya.
El diagnóstico también es PCR. Aquí en este caso, fijaros, no tenemos otro tipo de muestra, solamente el suero, plasma o sangre total y la serología. En algún caso también se ha encontrado en orina y semen en la fase virémica, ¿vale? Pero estamos hablando de, por ejemplo, como siempre hemos comentado, menor de 7 meses. Bueno, pues ahora vamos a cambiar de tercio, aunque seguimos con la arbovirosis, pero fijaros, es una enfermedad ya en la que podemos decir que no está presente sudeste asiático, porque estamos pensando, qué susto, ¿no? Todo el mundo queremos viajar a Tailandia, Camboya, Laos y la cantidad de bichitos que tenemos por allí. Bueno, pues la fiebre amarilla es una enfermedad que nos suena muchísimo a todos, que afortunadamente tiene vacunación, que ya nos va a comentar Rosario seguro sobre esto, y predomina en América del Sur y en África. La fiebre amarilla, el mecanismo de transmisión es fundamentalmente por los mosquitos también y tenemos diferencias según el continente. Si estamos en África, se van a transmitir por el mosquito del género Aedes y si estamos en América, fundamentalmente por Aedes. Esta diferencia que he puesto aquí también se traduce en que hay un ciclo urbano en el que solamente participamos los humanos y los mosquitos, que fundamentalmente es una Aedes aegypti, pero bien tenemos también el ciclo de la selva en el que están participando otros primates. La fiebre amarilla, la sintomatología, pues puede ser en algunos casos inespecífica y puede también derivar a que sea una enfermedad más complicada. Y en la fase de clínica que se denomina intoxicación, podemos tener esta característica ictericia de esta enfermedad que da su nombre, fiebre amarilla. Y el diagnóstico es, en este caso, fijaros, la PCR de suero exclusivamente, vamos, lo que está más estudiado, y la serología de detección de IgM o IgG. Hay reactividad cruzada con otros flavivirus, como hemos visto, pues como el dengue, con Zika, y habría que hacer un test de neutralización. ¿Vale? El cultivo celular también se puede hacer y de hecho se necesita hacer de vez en cuando para seguir un poco mirando el tipo de virus que circula de cara a mejorar y actualizar la vacuna. Bueno, pues volvemos al sudeste asiático, en este caso en concreto, porque vamos a hablar del virus de la encefalitis japonesa. La transmisión en este caso por los mosquitos del género Culex. ¿Vale? Es una transmisión que es prácticamente su único mecanismo, porque de forma infrecuente se ha detectado algún caso en intraútero. Fijaros en los países de la India, también es muy característico cuando viajamos a la India tener precaución con el virus de la encefalitis japonesa. Hay vacunación, lo comenta Rosario, la detección en el laboratorio se fundamenta en serología, prácticamente. ¿Por qué? Porque es un virus que afortunadamente pues no tiene tanta cantidad de viremia, pero en cambio es un virus que tiene una letalidad de 30%. Fijaros, es muchísimo. Y la gente que sobrevive a esta enfermedad, las secuelas neurológicas también son importantes. Me gustaría resaltar un poco así de clínica para que si un día os pregunta alguien o bueno, queréis saber un poquito más, es característica la fiebre con una meningitis aséptica, el cuadro responsable de la encefalitis japonesa, y en la resonancia magnética es muy característico que se observen anomalías en el tálamo. Eso es una especificidad del 100%. Virus Toscana. Fijaros, esta sí que es la enfermedad que podemos decir que es autóctona en nuestro país y en toda nuestra cuenca mediterránea. Fijaros en el mapa, hay diferentes tipos de linaje, de Toscana, el A, el B, el C. En España tenemos instaurado y está con nosotros el B. Se transmite por los mosquitos, o sea, por otro tipo de insectos que se llaman Flebotomus, y de hecho esto está bastante patente con nosotros. De hecho hay una seroprevalencia muy importante en las áreas endémicas y puede ser que también haya un infradiagnóstico porque muchas enfermedades pasan prácticamente asintomáticas en el caso de estar infectados por el virus Toscana. Entonces, por eso deberíamos, para tener un virus Toscana confirmado, tendríamos que tener varios criterios, ¿vale? Porque la serología positiva se indicaría que es un caso probable, porque como hemos dicho, la seroprevalencia es muy alta en nuestro país, en las zonas endémicas. Se podría hacer la PCR en microcefaorraquídeo, además de suero y en orina, porque la viremia es alta y prolongada. El virus del Nilo Occidental es otro arbovirus que se transmite por mosquitos, en este caso también volvemos a Culex. El reservorio son las aves, ¿vale? El humano y los caballos, que os sonará el tema del Nilo Occidental de la prensa por el ganado equino, somos el humano y el resto de mamíferos somos huéspedes accidentales, porque el virus no está totalmente adaptado a nosotros y bueno, eso es algo positivo para que intentar controlar y que no haya una diseminación muy grande de esta enfermedad. En España, desde el año 2010, ha habido brotes en los equinos, sobre todo en la zona de Andalucía,
en Cádiz, en Extremadura. Y lo que ha sido muy llamativo, como vemos aquí en este mapa primero de 2018, vemos que en España, pues bueno, había algún caso informado de forma esporádica, pero ahora, un dato más actualizado desde 2022, vemos como ya ha aumentado un poquito ese nivel de casos. Están todavía localizados, ¿vale? Porque sí que es verdad que bueno, desde el año 2020, cuando empezó además la pandemia, que yo recuerdo en ese momento en la prensa que todo el mundo decía, ¿qué más no va a pasar? Recuerdo yo hablando del COVID y luego de repente, no, es que ahora viene el virus del occidental. Bueno, no es que viniera de repente por la pandemia, ya estaba de forma muy esporádica, pero es verdad que el aumento de la incidencia desde el año 2020 ha sido más notable. De hecho, en 2022, que es lo más reciente, hemos tenido ya confirmados dos casos autóctonos en Tarragona. ¿Vale? Que están centrados, como vemos en el mapa, en Andalucía, pero ya hay casos en Extremadura y bueno, dentro de Andalucía, Cádiz y Sevilla son los sitios donde más casos se han detectado. El diagnóstico del virus del Nilo occidental es serológico, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es un virus en el que la viremia es pequeña. No hablamos de tener cargas virales muy altas, que es bueno, como hemos comentado, para intentar detener la infección. Bueno, para no alargarnos mucho más, vamos ahora a pasar a enfermedades parasitarias. Como bien ha explicado Pilar en la introducción, pues las enfermedades del viajero van relacionadas con muchos tipos de microbios. Uno de ellos es el Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que, como vemos aquí en el mapa, está centralizada en el continente americano, en Centro y Sudamérica. Es una enfermedad producida por un parásito que se denomina Trypanosoma cruzi. Este parásito, ¿cómo se transmite? Bueno, pues de forma vectorial también, en este caso a diatoma. Son una especie de chinches que la llaman chinches besuconas o vinchucas, porque realmente la transmisión, tú puedes pensar que es por la picadura, como hemos visto con nosotros artrópodos, con los mosquitos, pero no. Es muy curioso la transmisión de la enfermedad de Chagas. Estas vinchucas, que las vemos aquí, que parecen adorables, con este color rojo así tan atractivo, pero nada, de adorables no tienen nada. Son besuconas, pero tampoco con amor. Y lo que hacen es cuando te pican, bueno, pues tú en ese raspado, y conscientemente, que muchas veces lo hacen por las noches, tú te rascas y entonces al rascar erosionas la epidermis y entonces el parásito que está en las heces de la vinchuca, porque ha defecado, cuando pican, defecan, entonces tú al raspar es cuando ingresa el parásito en tu organismo. Es curioso, pero es el mecanismo de transmisión más importante. De forma puntual, transfusión sanguínea, trasplante de órganos, y aquí tenemos que resaltar que la transmisión vertical es afortunadamente lo que vamos a ver en nuestro país y en Europa. Debido a la inmigración, pues tenemos, es una enfermedad que puede dar la cara mucho más tarde y la transmisión muchas veces es al bebé, ¿vale? Intraútero o perinatal. Y una forma muy curiosa de prevenir esta enfermedad es llevar cuidado, que de forma generalizada se suele hacer con la ingesta de bebidas o alimentos contaminados, tener siempre precauciones cuando viajamos a un país fuera del continente europeo, pues tenemos que llevar cuidado con los zumos de fruta o bien comer carne como exótica que está poco cocinada de mamíferos que pueden estar infectados por el Trypanosoma cruzi. Os he puesto aquí a la derecha un poco la revisión que se hizo última en el año 2011 de cuáles eran los zumos o los jugos, como llaman allí, en los que podía haber más probabilidad de infección. Por ejemplo, en Venezuela el jugo de guayaba es muy característico y hay que llevar precaución porque la ayuda que puede ser que no estén conservadas muy bien las bebidas, las vinchucas por la noche o en determinado momento pueden defecar ahí y puede estar perfectamente el parásito y lo podemos ingerir. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas, bueno, pues como son parásitos, pues tenemos que intentar recurrir a un diagnóstico por observación directa, microscopía. Eso bien va a ser posible en la fase aguda o una infección congénita en la que haya sospecha muy alta o una reactivación aguda. ¿Por qué? Porque en la fase aguda, como vemos aquí, tenemos una cantidad de Trypanosoma cruzi muy elevada. En la fase crónica los podemos encontrar de forma aislada y tendríamos que recurrir a la serología. En este caso, en la fase crónica, para estar seguros con certeza de que es una infección de Chagas, tendríamos que combinar dos técnicas de diferentes antígenos y principios para tener un diagnóstico de certeza. La malaria, no podemos dejar de hablar de la malaria en los viajes internacionales. Sabéis que la malaria necesita diferentes etapas hasta que pueda volver el parásito a transmitirse.
el género Plasmodium, y la transmisión, aunque principalmente es por el vector, por las hembras del género Anopheles, también la transmisión in útero es posible, ¿vale? Entonces, bueno, la estrategia contra la malaria a nivel mundial pues está ya presente desde el año 2016, se intenta erradicar con fecha fin en 2030, vamos a ver qué se puede hacer. Y hay muchas especies descritas, yo quería centrarme en las que he resaltado, en Plasmodium falciparum, por la gravedad que tiene, y luego en Plasmodium knowlesi. La distribución geográfica vemos pues que abarca a muchísimos países del hemisferio, bueno, pues sobre todo África del Sur, África subsahariana, sudeste asiático y Centro y Sudamérica. Vemos en color verde es lo que se ha certificado libre de malaria desde hace ya pues 20 años. Y lo más reciente es que no haya casos de malaria en los últimos 3 años, o sea, después de 2020. Y vemos como que tenemos, ya vamos avanzando un poquito en alguna zona de África, un poco del continente europeo, ya lindando con Asia, vamos avanzando, pero muy lentamente. Por tanto, el objetivo de 2030, no sé yo. Vamos a ver qué podemos hacer. Plasmodium knowlesi, he querido resaltarlo aquí porque es un tipo de plasmodium que así de entrada no lo podemos conocer, pero es muy, muy peculiar y además puede derivar en complicaciones graves. ¿Por qué? Porque tiene un ciclo muy corto, de 24 horas. Por tanto, la fiebre puede ser diaria, a diferencia de otras especies de plasmodium que puede ser cada 3 días o cada 48 horas. Como tiene un ciclo en los eritrocitos muy corto, alcanza parasitemias elevadas en muy poco tiempo. ¿Y qué ocurre con Plasmodium knowlesi? Fijaros, están en los destinos turísticos, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya. Entonces, de nuevo vemos cómo, o si viajamos a Filipinas, como por ejemplo aquí está instaurado porque el reservorio, los macacos, toda esta zona está presente. El diagnóstico de Plasmodium knowlesi como característica es complicado porque se puede confundir en microscopía con Plasmodium falciparum por la forma que tienen anillos. Recordamos esto de la facultad a todos, ¿verdad? Cuando veíamos aquí el frotis, la atención de Giemsa para poder diagnosticar a la malaria. El diagnóstico sigue siendo de referencia precisamente ese todavía, o la gota gruesa, que tiene mayor sensibilidad, o el frotis de sangre periférica, en combinación con la detección de los antígenos. En la PCR, una vez más, tenemos como referencia de que nos va a ayudar a diagnosticar malaria submicroscópica, que eso puede ser frecuente porque hemos tomado, por ejemplo, una profilaxis y podemos detectar también infecciones mixtas. De forma anecdótica, comentaros que hay como una plataforma de que se llama Malaria Spot, en la que te ayuda a practicar e intentar reconocer el parásito. Por último, es la última enfermedad que voy a tratar de todas muchísimas que podemos tener, es el esquistosoma hematólogo, ¿vale? Sabéis que produce la esquistosomiasis genitourinaria y lo he puesto aquí, aunque realmente su transmisión se va a dar en zonas de agua dulce, que sabéis que requiere un caracol para tener su desarrollo de la cercaria, pues es como que en un principio nos puede quedar muy lejos, pensamos siempre en África, en este sitio, pero ahora vamos a ver por qué he elegido esta enfermedad para que nos suene y para tenerla presente. Fijaros, a nivel mundial, color rosa, ¿vale? Es donde se da la esquistosomiasis urinaria y combinada con hepática intestinal, ¿vale? El bajo riesgo de infección urinaria está en India y en la zona norte de África, pero fijaros en todo lo que es el África subsahariana, toda la cantidad de países en los que estamos expuestos a esquistosomiasis. En Europa vemos que no, pues fijaros. En el año 2013 se publicó de forma una comunicación además rápida, porque dada la importancia que tuvo, en Córcega, en Francia, se habían diagnosticado en lagos, en determinadas zonas de agua dulce, infecciones adquiridas por esquistosoma hematólogo. ¿Qué pasó? Debido a eso, que se fue en 2013, en 2018, se hizo en España un estudio de la situación actual, por si teníamos nosotros también caracoles donde puede haber esa transformación de la cercaria, porque recordar que el esquistosoma atraviesa la piel intacta. Es decir, tú no necesitas tener una herida para bañarte en un lago o en un río de agua dulce para que coja la infección, perfectamente atraviesa tu piel, sin ningún tipo de herida. Entonces se hizo una aproximación a ver qué riesgo había en España. Bueno, pues en 2021 volvió a publicarse ya de forma más instaurada que hubo un desarrollo endémico de esquistosomiasis en Francia. Enseguida, atención primaria,
elaboró un documento de consenso porque muchos usuarios van a la oficina de farmacia, como estamos aquí ahora mismo planteando, van a la atención primaria o están en el laboratorio debido a esta alerta que se generó. ¿Y qué pasa? Que en España, en la zona de Almería, se ha encontrado evidencia de transmisión autóctona de esquistosomiasis urinaria. Fijaros que es un parásito que nos queda muy lejos en África, pero fijaros que cerca lo podemos tener. Porque estábamos hablando en la introducción, ¿no? El fenómeno de la globalización. Quien dice que el caracol no viene en algún tipo de contacto o cualquier cosa porque estamos todos expuestos. Recordad que no viajamos solo nosotros, sino que los microbios también viajan con nosotros. Y además quería resaltar aquí que es una de las enfermedades que podemos encontrarnos en el viajero y en concreto para las mujeres que puede tener consecuencias muy serias. Se ha demostrado en la literatura que una infección por esquistosoma hematobius en la mujer puede derivar en infertilidad, en abortos, en embarazos ectópicos, además de otras patologías genéticas. La detección puede ser por microscopía, con la visualización de los huevos característicos, o bien podemos recurrir a técnicas más modernas como la PCR. Bueno, tengo muchísimas más cosas que decir, de la diarrea del viajero, de otro tipo de virus transmitidos por garrapata, hay muchísima patología, pero el tiempo es limitado y las conclusiones que voy a elaborar de toda esta documentación es que hay un aumento en el área de distribución de los vectores transmisores y así se están derribando las fronteras para las patologías infecciosas, especialmente las arbovirosis que hemos visto, el Zika, el dengue y el chikungunya. Que el espectro del microveturismo es extenso y dinámico. Ya viajamos embarazadas, ojo, cuidado con los destinos exóticos. En los laboratorios clínicos tenemos que tener diferentes estrategias, especialmente ante un síndrome febril, para evitar un retraso de una enfermedad importante y para así implantar medidas de control y tratamiento. Tenemos que hacer una anamnesis completa, porque es posible que en algunos casos, como vemos que la sintomatología es muy parecida, que haya coinfecciones. La PCR, que es muy famosa ya a través de la pandemia y en la oficina de farmacia, ya todo el mundo creo que también nos pregunta por las PCR, pues es indispensable. Es indispensable en prácticamente todos los microorganismos, como hemos visto, que tenemos que insistir mucho en nuestros usuarios, en nuestros amigos, en nuestros contactos, de que es muy importante que la prevención sanitaria recae en que estemos informados, que vayamos a vacunarnos cuando nos corresponda, como nos dirá ahora Rosario. El control de vectores es fundamental, sobre todo como hemos visto la amenaza del mosquito tigre. Y bueno, y que no podemos perder de vista que somos una única salud, One Health. Tenemos que trabajar en conjunto porque la salud de los animales va en relación con la de los humanos y así podemos prevenir las enfermedades. Muchas gracias por vuestra atención. Allí tenéis mis correos por lo que podáis necesitar y muchísimas gracias a todos.